Tengo 68 años. Durante 40 de ellos fumé todos los días, no de forma ocasional, no solo en reuniones sociales, no como un vicio ligero que uno puede dejar cuando quiere. Fumé como respira la gente que cree que siempre habrá más tiempo. Fumé cuando estaba feliz y cuando estaba cansado. Fumé para celebrar, para concentrarme, para calmarme, para acompañar silencios. Fumé cuando sabía que no debía hacerlo, y fumé cuando me prometí que sería el último. Hoy tengo cáncer, y no estoy aquí para asustarte, ni para dar lecciones de vida, ni para parecer más sabio de lo que fui. Estoy aquí porque ya no tengo nada que proteger y porque hay algo que necesito decir antes de que sea demasiado tarde, sobre todo para ti. No siempre supe que estaba matándome, o mejor dicho, lo sabía, pero no lo sentía real. Eso es algo que nadie te explica cuando empiezas. El daño no se siente como daño, se siente como rutina, como normalidad, como algo que siempre ha estado ahí y que por lo tanto no parece urgente cambiar. Yo escuché todas las advertencias, leí las etiquetas, vi los anuncios, conocí a personas que enfermaron, y aún así, cada mañana encendía un cigarrillo como si esas historias pertenecieran a otro mundo, a otra clase de gente, a un futuro tan lejano que no valía la pena preocuparse. Cuando empecé a fumar, era joven, tenía energía, planes, una sensación casi física de invulnerabilidad. El cuerpo respondía, la tos desaparecía rápido, el cansancio se iba con una noche de sueño. Fumar no parecía un problema, parecía un hábito más, uno socialmente aceptado, incluso celebrado. Nadie hablaba entonces de finales, solo de placer inmediato. Y eso es algo que hoy entiendo con una claridad dolorosa. El cigarrillo no te promete muerte, te promete alivio, te promete calma, te promete compañía, y cumple esas promesas lo suficiente como para que ignores el precio. Durante años me dije que podía dejarlo cuando quisiera. Esa frase se convirtió en una especie de mantra tranquilizador. No lo dejaba hoy porque no era el momento adecuado. Había demasiado trabajo, demasiado estrés, demasiadas responsabilidades. Siempre había una excusa razonable, y como no había una consecuencia inmediata, como no me desplomaba al encenderlo, como podía seguir con mi vida, la decisión de dejarlo se iba postergando sin ruido, sin drama, sin sensación de urgencia. El problema con las decisiones que no duelen es que se repiten con facilidad, y cada repetición refuerza la ilusión de control. Yo creía controlar el hábito, cuando en realidad era el hábito el que organizaba mis días, las pausas, los momentos de descanso, incluso algunas conversaciones giraban alrededor de fumar. Se vuelve tan integrado a tu identidad que cuestionarlo se siente como cuestionarte a ti mismo. Recuerdo perfectamente la primera vez que alguien cercano enfermó por fumar. Fue un compañero de trabajo. Tosía mucho, había adelgazado, entendía lo que pasaba, pero nunca hablábamos de eso. Nadie quiere ser el aguafiestas que pone la muerte sobre la mesa. Cuando murió, sentí tristeza, pero también una distancia cómoda. No era yo, todavía no. Ese todavía fue una de las palabras más peligrosas de mi vida. Con el paso de los años, fumar dejó de ser algo que disfrutaba conscientemente. Ya no era un placer, era una necesidad silenciosa. Encendía un cigarrillo sin pensarlo, como quien se rasca o bosteza. Y cuando algo se vuelve automático, deja de ser cuestionado. El cuerpo se adapta, la mente normaliza, el daño sigue avanzando en silencio. Nadie te habla del tiempo de esa manera. Nadie te dice que hay hábitos que no te matan rápido porque necesitan que sigas vivo el tiempo suficiente para cobrar su factura completa. El cáncer no apareció de golpe. No fue una sorpresa repentina. Fue el resultado de miles de decisiones pequeñas que nunca parecieron importantes por sí solas.
El día que recibí el diagnóstico, no hubo dramatismo inmediato. No lloré, no grité, me quedé en silencio, escuché palabras técnicas, porcentajes, tratamientos posibles. Todo sonaba lejano, casi administrativo, pero dentro de mí había algo que ya sabía la verdad completa, incluso antes de que me la explicaran. No fue el cáncer lo que más me golpeó, fue la claridad, una claridad brutal, implacable. De repente, todo aquello que había postergado, minimizado o justificado se ordenó en una sola línea de causa y efecto. No pensé en los cigarrillos individuales. Pensé en el tiempo, en los años, en las oportunidades que tuve de detenerme y no lo hice. Pensé en cuántas veces escuché a alguien decir «no lo hagas» y respondí con una sonrisa, con un comentario ligero, con una falsa confianza en mi propia excepción. Hay algo profundamente engañoso en creer que las consecuencias solo llegan a quienes no supieron cuidarse. Yo me consideraba una persona responsable en muchos aspectos. Trabajé, cuidé a mi familia, cumplí mis obligaciones. Fumar era, en mi mente, una debilidad menor, algo que equilibraba el resto. Nunca pensé que sería la historia central de mis últimos años. El cuerpo empieza a hablar mucho antes de gritar, pero uno aprende a ignorar los susurros, una tos que no se va del todo, un cansancio distinto, una sensación de opresión que se atribuye a la edad, al estrés, a cualquier cosa menos a la causa real. Y cuando finalmente el cuerpo grita, ya no está pidiendo permiso, está informando. Desde que sé que tengo cáncer, muchas personas me han dicho que no me culpe, que nadie sabe realmente lo que va a pasar, que hay gente que fuma toda la vida y nunca se enferma, es cierto. Pero esa verdad no me consuela, porque la pregunta no es si todos pagan el mismo precio, sino si valía la pena apostar la vida a la posibilidad de salir ileso. Si estás escuchando esto y fumas, probablemente ya estés construyendo una respuesta defensiva. Es normal. Yo lo hice durante décadas. Te dirás que no fumas tanto, que conoces a alguien peor, que todavía eres joven, que lo dejarás más adelante. Quiero que sepas algo con absoluta honestidad. No te juzgo. No te hablo desde una superioridad moral. Te hablo desde el lugar exacto al que podrías llegar si sigues posponiendo. El cáncer no es solo una enfermedad, es una interrupción violenta de todas las narrativas que uno se cuenta para sentirse seguro. De repente, el futuro deja de ser un espacio amplio y se vuelve una incógnita estrecha. Las prioridades se reordenan sin pedir permiso, y lo que antes parecía importante se vuelve irrelevante con una rapidez casi cruel. Hoy no pienso en el trabajo que hice, ni en los logros, ni en las metas cumplidas. Pienso en el tiempo que gasté dañando mi cuerpo a cambio de una calma momentánea. Pienso en las mañanas en las que pude haber respirado profundo sin humo, en las noches en las que pude haber elegido descansar de otra manera. Pienso en lo fácil que habría sido no encender ese primer cigarrillo del día. Hay algo que nunca te dicen cuando fumas durante años. No es solo el cáncer, es la forma en que, cuando llega, te obliga a revisar toda tu vida con una lupa implacable. Cada decisión pequeña se vuelve significativa. Cada no pasa nada se convierte en un eco incómodo. No estoy aquí para decirte que el miedo es la solución. El miedo dura poco, lo sé. Yo viví con advertencias toda mi vida. Estoy aquí para considerarte algo más difícil de ignorar. La lucidez anticipada. La posibilidad de entender ahora lo que yo entendí demasiado tarde. Si pudiera volver atrás, no intentaría dejar de fumar con fuerza de voluntad heroica. Eso casi nunca funciona. Haría algo mucho más simple y mucho más honesto. Me sentaría conmigo mismo
y admitiría que estaba usando el cigarrillo para tapar algo: estrés, ansiedad, vacío, costumbre, miedo, lo que sea, porque el humo no es el problema real, es el mensajero. El cigarrillo no llega solo, llega cuando algo en tu vida pide alivio. Y mientras no atiendas eso, cualquier intento de dejarlo se sentirá como una pérdida, no como una liberación. Yo nunca quise soltarlo del todo porque, en el fondo, me sostenía en más de una forma. Ahora que mi cuerpo está enfermo, entiendo que no era sostén, era deuda. Una deuda que crecía con intereses silenciosos. No sé cuánto tiempo me queda, nadie lo sabe, pero sí sé que estas palabras no vienen del dramatismo, sino de la urgencia serena de alguien que ya no tiene margen para engañarse. Si pudiera hacerte llegar una sola idea, si sería esta: no esperes a que tu cuerpo te obligue a entender lo que ya sabes. No hay momento perfecto para dejar de fumar. No hay señal clara que llegue sin consecuencias. El momento es siempre ahora, aunque no se sienta épico, aunque no se sienta definitivo. Cada cigarrillo que no fumas es una conversación que tu cuerpo agradece, aunque no te lo diga de inmediato. Cuando uno recibe un diagnóstico como este, descubre algo incómodo sobre el tiempo. No es solo que se acorte, es que deja de ser abstracto. Durante años el futuro es una idea elástica, algo que siempre parece estar más adelante, suficientemente lejos como para no tocarlo. Con el cáncer, el futuro se vuelve concreto, medible, frágil. Ya no es algún día, es si tengo suerte, es si responde el tratamiento, es si el cuerpo aguanta. Y en ese cambio de lenguaje, algo se rompe para siempre. He tenido muchas noches en vela desde entonces, no por el dolor físico, que existe, sino por el inventario mental que se activa cuando ya no puedes distraerte. La mente empieza a recorrer escenas del pasado con una precisión cruel. No los grandes momentos, sino los pequeños. El cigarrillo encendido en la madrugada mientras todos dormían, el humo saliendo por la ventana entreabierta, la tos que ignoré, la promesa silenciosa de que mañana sería diferente. Mañana casi nunca llegó. Hay algo que resulta difícil de explicar a quien todavía se siente sano. El cuerpo no colapsa de un día para otro, se va adaptando al daño, compensa, resiste, se reorganiza. Y esa capacidad de adaptación es precisamente lo que nos engaña. Nos hace creer que todo está bien porque seguimos funcionando. Pero funcionar no es lo mismo que estar sano. Yo funcioné durante décadas mientras mi cuerpo pagaba el precio en silencio. También he pensado mucho en la palabra últimas. No porque esté seguro de que estas sean mis últimas palabras en sentido literal, sino porque sé que son las últimas que quiero dedicar a justificar, minimizar o romantizar algo que no lo merece. Durante años el cigarrillo fue parte de mi identidad. Hoy no quiero que forme parte de mi legado. Si estás escuchando esto y nunca has fumado, quizás pienses que este mensaje no es para ti, pero lo es, porque el mecanismo que me trajo hasta aquí no es exclusivo del tabaco, es el mismo que opera en cualquier hábito que sabemos que nos daña, y aún así mantenemos porque el costo no es inmediato, es el mismo después, el mismo no ahora, el mismo yo controlo. El cáncer me enseñó algo que nadie me enseñó antes. El cuerpo no negocia con las excusas, no entiende de intenciones, no registra promesas futuras, responde a lo que haces de manera repetida, a lo que inhalas, a lo que comes, a cómo duermes, a cómo manejas el estrés, a cuánto te escuchas o te ignoras. Cada día es un voto silencioso a favor o en contra de tu salud, aunque no lo sientas así. Hubo momentos en los que pensé que hablar así era exagerado, alarmista. Hoy entiendo que lo exagerado es la confianza ciega
en que siempre habrá otra oportunidad para cambiar. Esa es la mentira más amable y más peligrosa que nos contamos. Desde que enfermé, muchas personas me han preguntado si me arrepiento. La respuesta no es simple. No puedo arrepentirme de toda una vida porque también hubo amor, aprendizajes, momentos valiosos. Pero sí me arrepiento de haber ignorado señales claras por comodidad, de haber confundido resistencia con fortaleza, de haber creído que cuidarme podía esperar. Si pudiera sentarme frente a mi versión de 30 o 40 años, no le gritaría, no lo asustaría, le diría algo mucho más sencillo. No necesitas esto tanto como crees. Lo que buscas no está ahí, porque eso era el cigarrillo para mí, un sustituto, un parche emocional, una pausa artificial en una vida que pedía otros cambios. Ahora, cuando respiro con dificultad algunos días, entiendo el valor real del aire, algo tan básico, tan automático, tan subestimado. Respirar sin pensar en ello es un lujo que solo se aprecia cuando empieza a faltar. Nadie debería aprender eso de esta manera. No sé si este mensaje cambiará algo en ti. No puedo controlar eso. Lo único que puedo hacer es hablar con la honestidad que me faltó durante años. Si estas palabras te acompañan la próxima vez que tengas un cigarrillo en la mano, si generan una pausa, una duda, una respiración más profunda antes de encenderlo, entonces habrán cumplido su propósito. No quiero ser recordado como alguien que fumó 40 años y murió de cáncer. Quiero ser, al menos por un momento, alguien que usó su final para decir la verdad sin adornos, para advertir sin superioridad, para pedirte que no repitas una historia que no tiene nada de romántica cuando se vive desde dentro. El cuerpo es paciente, pero no infinito. El tiempo es generoso, pero no eterno. Y la costumbre es una fuerza poderosa, pero no invencible. Si todavía puedes elegir, elige con conciencia. No mañana, no cuando sea más fácil, ahora. Porque lo que hoy parece un hábito menor, mañana puede convertirse en la pregunta más incómoda de tu vida. ¿Por qué no paré cuando todavía podía? No esperes a tener que responderla desde una cama, con tubos, con tratamientos, con miedo. Respóndela ahora, con un gesto simple, cotidiano, mi casi invisible. No encender ese cigarrillo. Si decides seguir fumando, al menos hazlo con los ojos abiertos, sabiendo que no es un juego, que no es solo un hábito social, que no es inofensivo. Y si decides dejarlo, no lo hagas por miedo a morir, hazlo por respeto a la vida que todavía tienes. Estas no son palabras heroicas, son palabras tardías. Ojalá alguien me hubiera hablado así cuando todavía tenía tiempo de escuchar sin urgencia. Ojalá yo hubiera querido escuchar. El reloj corre igual para todos, pero algunos lo ignoran mejor que otros. Yo lo ignoré durante 40 años. Tú todavía estás a tiempo de hacer algo distinto con esa información. Estas son mis últimas palabras sobre esto. No porque no haya más que decir, sino porque lo esencial ya está dicho. No lo hagas. No sigas posponiendo. No confíes en tu excepción. Respira sin humo mientras puedas. Tu cuerpo, incluso ahora, está intentando cuidarte. Escúchalo antes de que tenga que gritar.